¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Un gusto poder saludarles. Bienvenidos a su canal del Señor Vago. En esta ocasión vamos a hablar acerca de una cultura enigmática. Se le conoce como la primer cultura y también de ahí nació la primer ciudad. Estamos hablando de los sumerios. Esta civilización se estableció en lo que se conoce como la antigua Mesopotamia, actualmente Irak. Si podemos ver ahí en la imagen, está circundada por el río Tigris y el Éufrates, esos ríos milenarios también y legendarios. De un lado está el mar Caspio y como pueden ver del otro lado está el mar Mediterráneo. Estos dos ríos desembocan al Golfo Pérsico. No es novedad que haya tanto interés por este lugar en la actualidad. Desde aquel entonces ya tenía gran interés. Actualmente es Irak, ya sabrán todo lo que está sucediendo. Esta civilización se dice que estuvo desde hace 5000 años en aquellos lugares. Hay quienes dicen que desde más tiempo ya han estado ahí. Sin embargo, el registro oficial es de esas fechas. Y también de esas fechas es la primera ciudad que se conoce, que fue como Uruk. No hay un número específico de habitantes, por lo que no había un censo en aquel entonces. Sin embargo, se decía que ya había una gran cantidad de personas porque ya estaba una ciudad como tal. Para que sea conocida una civilización y se le sea establecido como tal, debe tener varios requisitos. Uno de ellos es que tenga una cultura religiosa. De eso hablaré un poquito más adelante. Y vaya que es extensa la cosmogonía de los sumerios. Que haya también una economía. Que haya monumentos, como lo que estamos viendo. Eso es lo que se conoce como la ciudad de Uruk en aquellos tiempos. Que haya también una escritura. Y vaya que la escritura era buena. Fue la primera escritura también que se tiene conocimiento. Esa, como ustedes pueden ver en el fondo, se hacía en tablillas de barro húmedo con plumas de madera. Esta surge como una forma así de comunicación, como una necesidad también como tal, pero obviamente también era parte de la grandeza de aquella cultura, aquella civilización que hasta la actualidad nos sigue influenciando. Aunque suene un poco raro, actualmente todavía tenemos rasgos de aquella cultura y muy, muy importantes. Se establecía también una forma de comercio para mover también las grandes masas o grandes productos. Lo hacían a través de los ríos y estos ríos los conocemos como, les mencioné hace un momento, como el Tigris y el Éufrates. Quizás ustedes los hayan escuchado desde la secundaria. Yo lo recuerdo cuando nos hablaban sobre las epopeyas de Gilgamesh y toda esa parte que nos hablaba de la cultura de aquellos lugares. También se establece a los sumerios como aquellos que ya reconocían que la tierra era redonda y que giraba alrededor del sol. Se estableció también una forma de comercializar y también tenía grandes influencias hacia todos los que estaban alrededor de él. Se dice que influyó en gran medida también con los egipcios. De su lengua, hay quienes ha dicho que también estuvieron influenciados por la lengua hebrea, aunque últimamente se ha sabido que la lengua hebrea más bien estuvo influenciada por la cultura fenicia, donde sí hay una gran influencia es en la religión. Se dice que también fue la cuna de las religiones de lo que conocemos actualmente. De ahí surgió, aunque suene un poco raro, el cristianismo, el judaísmo y la religión musulmana. De esto, que es algo que en realidad nos importa mucho, es algo que vamos a hablar actualmente. Hay grandes deidades dentro de esta cultura sumeria, algo que actualmente también nos ha llamado mucho la atención porque a raíz de lo que hemos conocido como los Anunnakis o reptilianos, que se conocen de hace mucho tiempo, no por eso hay tantas deidades a lo largo de la Tierra
como los mayas, como los aztecas, como en China, que se habla acerca de aquella serpiente, de aquel reptil. En México lo conocemos como Quetzalcóatl. En el sureste, ¿quién me dice cómo se recuerda en el sureste a esta deidad? Aquella que está en el templo de Chichén Itzá. Y exactamente, Kukulcán. Y en el oriente sabemos de aquellos grandes maestros que decían que venían como un dragón, que no era exactamente un dragón, pero era un reptil como tal. Entonces ya sabemos todos que estas han estado influenciando a todas las culturas antiguas y todas aquellas que se conocen como que nos han dejado un gran legado a la humanidad. No es casualidad que esa misma imagen esté en todas las culturas. Otro legado que han dejado han sido las pirámides. Pirámides que en gran medida se dice que están alineadas con aquellos astros que reinaban en aquel entonces también. Sabemos que en México está la pirámide más grande que se tiene conocimiento. Está en Cholula. Y casualmente arriba de esa pirámide está un templo. Sabemos que cuando llegó la influencia española, donde había una pirámide, donde habría algún lugar de veneración hacia los ancestros, ponían un templo, casualmente, ¿no? Para que fueran ahí mismo los naturales, los nativos de aquí, a adorar a esas deidades. Únicamente les cambiaban el nombre, la imagen, pero el motivo era el mismo. Sabemos que siempre se ha venerado a lo largo de los tiempos a los elementos, a los polos, a las orientaciones. Ha sido lo mismo desde hace mucho tiempo. Actualmente también tenemos como un lugar en México muy fuerte, que es el Tepeyac. En aquel entonces era Tonantzin. Un ejemplo como el que tenemos en México lo tenemos en todo el mundo. Únicamente se le cambia el nombre, pero sigue siendo la misma deidad. Hablaremos a continuación. Bueno, vamos a ver esa imagen que tenemos. Es acerca de las deidades del panteón de los sumerios. La imagen más grande es de Anu. Esa era su deidad más importante. Se dice que él fue quien hizo llegar a Enki, uno de sus hijos, a la tierra, y a Enlil, otro de sus hijos también. Esas entidades medían más de 3 metros. No es casualidad que en Tula existan también los gigantes, los atlantes, como se le conoce también, ¿no? Y tienen más o menos la misma medida, la misma estatura, 3 metros. En estas imágenes podemos ver a Enlil, uno de los hijos de Anu. Y aquí está Enki. Son imágenes muy semejantes, ¿no? Estas entidades, si ustedes se fijan, tienen barba. Hablando de la cultura occidental, acá hablando de la cultura en nuestro país, Quetzalcóatl se decía que era también una persona que había llegado por el oriente, con gran barba, con pelo largo y rubio. Enlil también tiene esas características, ¿no? Pelo largo, barba. Y otra imagen que también nos debemos de grabar es esos cráneos cónicos. Esa imagen también la tenemos en la cultura egipcia y en la cultura maya. Se dice que se utilizaban algunas tablillas desde que eran pequeños para presionar el cráneo y de esta manera se formara esa deformación, por decirlo de una manera, más bien, del cráneo. Pero sabemos que no fue exactamente así. Hay lugares donde no se tiene conocimiento de que se haya utilizado esa técnica para que el cráneo se deformara de esa manera, ¿no? Se decía más bien que era el cráneo el que estaba así por lo que había en el interior. Sabemos que la glándula pineal está ubicada en esa parte. Necesita espacio, se necesita un lugar para desarrollarla también. Ya de la glándula pineal, pues hablaremos un poquito después, porque es un tema extensísimo también la glándula pineal. Pero bueno, ahorita hablando de esta entidad que es la que está Enlil, vemos que tiene cuernos. En aquel entonces, en esa cultura, los cuernos establecían la deidad y el grado de poderío que tienen también. Anu, al tener a sus hijos en esta tierra,
estableció a Enki como la deidad de la tierra. Él, anteriormente Enki, era de las aguas, de los mares. Sin embargo, al llegar a este lugar, se estableció que era el portador de la tierra. En esta imagen vemos a Enki también, cómo está dando la palabra y cómo está sentado en un trono, entregando el conocimiento a otras personas. De eso hablaremos también un poquito más adelante. Si tenemos otra imagen donde están las imágenes de las aguas y de los peces, cómo se van uniendo hacia Enki. En este caso lo vemos, miren. Ahí está. Sabemos cuáles son las aguas. Si establecemos de acuerdo a las culturas que han existido a lo largo de la historia, sabemos que el agua es el agua de la vida, aquel agua que nos genera la fuerza, la potencia, aquella agua limpiadora, ¿no? Podemos hablar también, ahorita haciendo referencia a esto, de la Kundalini, que era una serpiente alada de luz. En esa cultura también del Oriente nos hablaba acerca de las aguas seminales, aquellas aguas que nos dan la vida eterna, de acuerdo a la enseñanza que nos ha entregado desde aquellos tiempos. Y ahorita podemos ver a Enki, que se puede decir como el gran protector de la humanidad. Al establecer aquí la actividad para la que fueron traídos, para que se estableció que fuera hecha la humanidad, se decía que iba a ser como una gran granja, como si fuéramos el alimento de alguien más. Sin embargo, al ser nosotros hechos a semejanza del hombre, con esa partícula divina que tenemos en el ADN, decía Enki que debíamos también ser portadores del conocimiento. Y allí donde estuvo su gran error, entre comillas, porque él sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Era un maestro de la genética, había creado ya entidades para la Tierra, y él consideró que era el momento de entregar el conocimiento a la humanidad, aún con todas las consecuencias que trajera esto. Él sabía que iba en contra de su padre, que iba en contra de su hermano Enlil, que no quería que hubiera crecimiento en esta raza que habían creado. Sin embargo, Enki se arriesgó a hacerlo. Le dio la luz a aquella raza que habían creado, todo esto de acuerdo a la cosmogonía sumeria, y fue entonces cuando fue desterrado. Este destierro tiene gran influencia sobre lo que fueron las otras religiones. ¿Recuerdan a Prometeo? ¿Recuerdan también a Luzbel? Que son desterrados por ser rebeldes, por no cumplir con las deudas, con las reglas que se les habían establecido. He de ahí la influencia que hay hasta la actualidad. Se dice también que contrario a Enki estaba Enlil, su hermano, y a él se le ha dado de acuerdo a la comparación religiosa, con lo que es Yahvé para el hebreo. Y se le decía que era Yahvé porque tenía la característica de que le gustaba ser venerado, que se le hicieran sacrificios, que se le ofreciera todo tipo de esfuerzos. Porque decían que en base a ese esfuerzo, a esa demeritación, a ese sacrificio, a ese sufrimiento, estos se alimentaban también. Que la energía era un alimento para ellos. Enki no quería el sufrimiento para esta raza. Entonces buscó que hubiera conocimiento en ellos y se liberaran, lo cual no era bien visto, porque entonces, ¿quién iba a hacer todo el trabajo? ¿Quién iba a crear esas pirámides? ¿Quién iba a crear también se dice también que el río Tigris y Éufrates fueron creados por ellos también? Ellos querían que siguieran sirviendo. Y entonces fue que Enlil se molestó. Y se le da ahora el carácter a Enlil de esa imagen que se ha visto hasta la actualidad, de acuerdo al Antiguo Testamento, de que Yahvé, el que le gustaba que se sacrificaran por él. Si haces algo malo, obtienes un castigo. Si haces algo bueno, obtienes un premio. Es una constante en las religiones actualmente también. Premio o castigo, bueno o malo. No hay un punto medio donde el conocimiento y la sabiduría ha de caminar por allí.
Hablando de estas deidades, hubo una hermana de Enlil y de Enki. A esta deidad también se le conoce por varios nombres. Uno de ellos es Ereshkigal. Ella fue en los sumerios. Era la deidad del inframundo. Para otros es Ishtar y para otros Lilith. Lilith, como sabemos, es la deidad de la noche. Es aquella tentación también, ¿no? Si nos damos cuenta y visualizamos la imagen de Ereshkigal, vemos que en la cabeza tiene un tocado con cuernos. Tiene de los dos lados sostenidos unas sogas, lo cual es la justicia. Vemos que está sobre leones. Los leones representan la ley. Está con las alas hacia abajo, lo cual implica que va hacia el inframundo, o hacia esa parte que se le ha dado por conocer. Está también escoltada por dos lechuzas. Sabemos que la lechuza es una ave nocturna. Es aquella que ve lo que los demás no vemos, o aquella que mientras dormimos, ella está atenta a lo que hacemos. Son analogías, como lo sabemos, ¿no? Si ven, sus extremidades inferiores son de aves rapaces. Y tiene los espolones ahí marcados, ¿sí? Toda esta simbología nos la entregaron también los sumerios. Y si ustedes se dan cuenta, también ha ido como una constante a través de todas las demás culturas. No se quedó allí. Hasta la actualidad nos sigue rigiendo. Se dice que en aquel entonces fue la madre de todas las religiones, la primera civilización, la primera ciudad como Uruk, y es por ello que nos ha tenido una gran influencia. Se dice que de ahí también está el regimiento de los reptilianos, de los cuales hablaremos un poquito más adelante porque ese es un tema muy extenso, ¿no? Habrá quien diga que es algo subjetivo, habrá quien diga que no es como tal algo que nos debe ocupar. Sin embargo, es algo que se ha estado manifestando a lo largo de todas las civilizaciones. Como vemos, los sumerios han estado presentes desde aquel entonces hasta la actualidad. No es casualidad que en el Museo del Louvre esté varias salas dedicadas a la cultura sumeria. Una de esas imágenes que ustedes ven ahí está precisamente en ese museo. Sí recuerdan la imagen que tiene ese museo, ¿verdad? Es casualmente una pirámide la que está sobre la tierra, hecha de cristales y con un número exacto de triángulos también. Se dice que ese museo tiene algo relativo a lo que se le conoce como los Illuminatis. ¿Por qué será que en ese lugar es el único lugar donde están estas figurillas, estas estatuas? Porque hay imágenes también de aquel entonces a tamaño real, como 3 metros, donde están aquellas entidades que tienen patas de toro y cara de humano. Se decía que se podían también transfigurar, que tenían esa facilidad. Aquí está otra deidad, la deidad de la agricultura. Casualmente tiene en su mano un maíz, algunos dicen que es una piña, pero es como un maíz. ¿Será que de ahí también crearon al hombre? Recuerden también de qué está hecho el hombre en la cultura mexicana. Recuerden que el maíz fue un elemento bien importante para los mayas, para los aztecas también, pero en la región del suroeste se le hace más referencia, así también como en los tlaxcaltecas. Está con ese rostro de águila. Si ustedes recuerdan, Quetzalcóatl es la fusión de una serpiente y un ave. Es la serpiente alada de luz, ¿no? Entonces en esta también nos representa como ese rostro de ave que tiene en su mano un maíz, que tiene plumas
que tiene alas y que casualmente también es el dios de la agricultura, como en otras culturas. Esta deidad se presenta en muchos lugares. Es por eso que hablamos de la influencia que tienen los sumerios hasta la actualidad. Actualmente, la mayoría del planeta Tierra está regido por la religión católica. Y el catolicismo tiene en gran medida influencia sobre lo que fue la religión sumeria. Actualmente decimos también, y está bien establecido, que la Tierra es redonda. Los sumerios ya lo decían desde aquel entonces. Que girábamos alrededor del Sol, los sumerios ya lo establecían también desde aquel entonces. La deidad que estábamos viendo, como ustedes dicen, como ven, es Ninurta. Y así como ella estuvo en ese lugar, ha estado en muchos otros lugares en el planeta. A un principio se decía que ellos venían de Nibiru, un planeta que necesitaba algunos elementales, que por su atmósfera tan fría necesitaba del oro específicamente, y que por eso se habían establecido en esa zona. Sin embargo, no hay un hecho como tal de los escritos sumerios que digan que hayan llegado para extraer el oro. Sí se habla de otros lugares, no como planeta, pero sí se dice de un lugar que era de la torre del conocimiento. No exactamente del planeta, como se le ha dicho en algunas ocasiones. Es por eso que decimos que la influencia actualmente de los sumerios sigue estando latente. No solamente fue una cultura importante para todos, sigue siendo para nosotros. ¿Recuerdan el diluvio del arca de Noé? Bueno, ellos también lo hablaban ya desde antes que siquiera que Abraham hubiera nacido. Ellos ya hablaban también del diluvio. Hablaban de la creación también. De Adán y Eva, bueno, ellos también lo establecían. De la serpiente de la tentación, ellos también lo hablaron. Sin embargo, no lo decían como tal. No era una serpiente como lo ponen en la religión actualmente, en la católica me refiero, como aquella tentación que por ella fue que fueron sacados del Edén o del paraíso. No, sino era como aquella que le establecía la contraparte a lo que estaba dicho para que obtuviera el conocimiento. Si ustedes se fijan, la manzana, al partirlos a la mitad, crea un corazón. Y actualmente, ustedes saben la imagen que tenemos de un corazón, no exactamente como es físicamente el corazón, ¿no? Pero sí le dan ese romanticismo con esa figura que tiene el corazón, ¿no? Y la manzana representa eso también, el amor. Es entonces cuando viene la disyuntiva. ¿Es en realidad malo? ¿Es en realidad algo negativo? Porque actualmente o todo es bueno o todo es malo. O eres de un lado o eres de otro. No dejan esa capacidad o esa facilidad de investigar, de discernir, de estar en desacuerdo con uno, en desacuerdo con otro, para llegar a un punto de convergencia, de unión, de armonía. Se buscó la división, hubo la división desde aquel entonces de acuerdo a la cosmogonía sumeria, y creo que la seguimos cargando hasta la actualidad, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que no hay tal división. Pero es algo que nos han creado y que nosotros hemos creído y que seguimos viviendo. Por eso hemos de investigar en las culturas antiguas, objetivamente, sin tapujos, sin creencias fanatistas, sino siendo siempre objetivos, visualizando las cosas desde un punto de vista sereno, tranquilo, sin apasionamientos. Es así como podemos llegar a obtener el conocimiento. Se dice también que los sumerios dependían de los acadios, lo cual también ya se ha establecido que no fue tal. Una relación, mas no fue una división de ellos. Ellos como tal no se sabe cuál fue su origen. No saben cómo llegaron ahí. Se tiene únicamente el conocimiento a partir de que ellos establecieron su ciudad, su cultura y empezaron a florecer. Primero fue la ciudad de Obeit, luego Uruk, que fue el florecimiento, y después de esto ya comenzaron las primeras dinastías, ¿no? A través de cuando pasaron ya de la deidad hacia los reyes,
que saben ustedes cuando una vez que llega la monarquía ya comienza a haber serios problemas, ¿no? Ellos tenían también la filosofía de que debían reinar los filósofos, aquellos que supieran. Si no sabían filosofía, si no sabían, eran también grandes maestros en las matemáticas, en la astronomía, si no sabían todas estas artes, no podían reinar. Años después, un buen tiempo después, Platón también nos habló sobre la utopía, ¿no? Que solamente aquellos que supieran todo eso podían reinar. Vemos entonces que la influencia de los sumerios no se quedó allá, no es como un bonito recuerdo, no es como algo que debemos ver desde lejos, es algo que nos sigue atañendo, que debemos investigar y debemos visualizar como tal, como una fuente de conocimiento, sin aquel fanatismo tampoco de tomarlo como una verdad absoluta, sino un buen punto de investigación a través del cual nosotros podamos crecer como seres humanos. Dejar de seguir falsos profetas, dejar de obedecer como tal, por el hecho de que se diga algo hacerlo, no, pero sí con ese afán de investigar y de aprender. Es entonces nuestra tarea como seres humanos, como personas, y también como una conmemoración y un agradecimiento a todos aquellos que han ofrecido su vida para que la humanidad florezca, crezca y nos demos cuenta de que también tenemos ese grado de divinidad en nosotros. Ese grado de divinidad que hace que sigamos vivos, que tengamos esperanza, que tengamos luz y que tengamos la oportunidad también de salir adelante y darnos cuenta de que los humanos tenemos ese granito de divinidad y que podemos salir adelante y por ello fuimos hechos a semejanza de la divinidad. Amigos, los invitamos a que sigan investigando. Si les gustan estos temas, les pedimos que nos lo hagan saber. Les invitamos a que nos visiten nuestra página de Facebook, de YouTube, se suscriban, nos regalen un like, envíen sus comentarios también a nuestro correo. Les agradezco mucho su atención. Espero verlos pronto. Gracias. Hasta luego.